Amados hermanos y hermanas en Cristo, miembros de las más de 10.000 iglesias filiales en Corea y en todo el mundo, miembros de los santuarios locales, todos quienes están haciendo el servicio vía internet en todo el mundo entero, los televidentes KNSN y niños de la escuela dominical. Este es el primer domingo del año 2017. Oro en el nombre de nuestro Señor que las bendiciones de Dios Padre sean sobre ustedes y sus familias en el nuevo año. Hoy quiero predicar un mensaje titulado La providencia del Padre en ambos servicios, el de la mañana y el de la tarde. Providencia es la voluntad de Dios, quien gobierna el mundo y todas las cosas en el universo. Este mensaje es una visión que Dios Padre nos dio para el nuevo año. En lugar de pastor principal yo predicaré, pero yo espero que todos ustedes puedan tener más esperanza y visión en ese año a través de ese mensaje. La providencia es la voluntad de Dios quien gobierna el mundo y todas las cosas en el universo. Dios el Padre es la bondad en sí y su providencia también se ha cumplido en buena voluntad. La creación de los cielos y la tierra, la creación del hombre y los 6.000 años de cultivo de la humanidad son providencia de Dios que contiene su buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad del Padre en estos tiempos finales? La buena voluntad del Padre es la misma ayer y hoy. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra iglesia se estableció para cumpliendo de esta buena voluntad de Dios y esto es lo que hemos estado tratando de hacer. Específicamente, la buena voluntad de Dios es, en primer lugar, guiar a muchas almas a la salvación mediante la difusión del Evangelio a todos los pueblos. En segundo lugar, es causar que muchos hombres de espíritu completo y llenen la Nueva Jerusalén. La buena voluntad de Dios se puede resumir en estos dos grandes objetivos. La buena voluntad de Dios, que nosotros estemos unidos y que cumplamos esta buena voluntad. Asimismo, la perfecta voluntad de Dios es que cumplamos su buena voluntad sin titubear hasta el regreso del Señor. Nuestro pastor principal ha estado dedicando su vida al cumplimiento de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios desde la apertura de esta iglesia. Y eso es lo que seguiré haciendo en el 2017. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado y de las tinieblas. Eso para mostrar la buena voluntad de Dios Padre más grande, el pastor principal tuvo que dedicar más. A veces el pastor principal dijo, en el pasado no tenemos suficientes hospitales, es decir, hace 30 años en Corea del Sur no había suficiente hospital, por lo que cuando mostraba una sanidad divina una vez, entonces muchos tenían interés y vinieron a la iglesia. Y eso las iglesias cristianas tenían mucho avivamiento. Creo que los abuelos pueden recordar de este avivamiento de la iglesia cristiana en Corea del Sur. Pero ahora, como está, las personas no quieren creer, aunque veía el milagro. Ellos no quieren creer la veracidad del milagro que está en nuestra iglesia. Además, ellos no pueden negar porque han visto con sus ojos, pero no quieren abandonar el mundo, no quieren amar a Dios, es decir, no quieren esforzarse por santificarse. Pero pastor principal, y aunque nosotros vivimos en este mundo lleno de pecado y en la generación muy mala, pero pastor principal sabía muy bien, y para ir a la Nueva Jerusalén nosotros debíamos abandonar el mundo y santificarnos. Además, si volviera al mundo, entonces no recibirá la salvación nunca más. Por lo que, para evitar esto, pastor principal y trato de recibir el poder de recreación para renovar nuestro corazón. Para esto, él debía sacrificarse hasta ahora. Y desde la fundación de la iglesia hasta ahora, pastor principal dedicó mucho para cumplir la providencia de Dios Padre que está en la iglesia también. A pesar de que transcurría el tiempo y el esfuerzo de pastor principal para cumplir esa voluntad de Dios Padre ha sido más fuerte, ha sido más doloroso. Y eso es lo que seguiré haciendo en el 2017. Creo que el pastor principal se esforzará más. Les pido en el nombre del Señor que oremos juntos en unidad y que también dediquen sus vidas
Y por favor, estén siempre en la providencia de Dios Padre. Amados hermanos en Cristo, la buena voluntad de Dios para salvación de muchas almas se extenderá a asociaciones de iglesias coreanas y al mundo entero a partir de 2017. Claro está que el inicio a plenitud comenzará cuando se complete el poder de recreación al 100%. Y nosotros tenemos que preparar todo para ese momento. En el tramo de 100 metros, solo los atletas que están listos pueden correr inmediatamente después de la señal. Ningún atleta comenzará a prepararse después de escuchar la señal de inicio. En todos los deportes y los atléticos preparan por muchos años para un partido. Es decir, el juego olímpico y tiene un plazo muy corto. Pero para preparar esto, algunos atletas preparan por 10 años, más de 20 años, para conseguir la medalla de oro, para ser mejor. Aunque tomó una medalla de oro, no puede descansar para preparar un correr de 9 segundos y 10 segundos. Ellos ejercen por muchos años. A través de esta preparación, ellos pueden mostrar su habilidad. La historia de Manmin era así. Por 35 años, nosotros hemos corrido. Cuando Pastor Principal cumple 100% del poder de recreación, el ministerio de Manmin será más exitosa. Pero para esto, Pastor Principal ha preparado muchas cosas. Por supuesto, hasta ahora, Pastor Principal ha mostrado suficiente la evidencia de poder, pero cuando cumple el poder de recreación 100%, entonces su ministerio y poderosa no puede ser comparado con el ministerio hasta ahora. Para eso nosotros también debemos estar listos con oración. En ese mensaje hablaré sobre las cosas que alcanzaremos en las asociaciones de las iglesias coreanas y en el mundo cuando el poder de recreación se complete al 100%. Los obreros en los respectivos departamentos deberán hacer los preparativos adecuados y yo espero que los miembros de la iglesia también oren por ellos. Pastor Principal ya les habló brevemente sobre las asociaciones de las iglesias coreanas y la evangelización mundial en el mensaje sobre la segunda petición de oración del Año Nuevo. Hoy les hablaré con más detalle. Si ustedes oraran y ayudarán a Pastor Principal con su oración, entonces también usted puede recibir el galardón sobre el poder de recreación. Es decir, algún día Pastor Principal cumplirá 100% del poder de recreación y mostrará la providencia de Dios Padre en todo el mundo y recibirá un gran galardón. Si usted puede ayudar a Pastor Principal con su oración para que pueda cumplir y perfeccionar su poder de recreación, entonces también podrá recibir el galardón del cielo con Pastor Principal juntos. Hermanos, nosotros somos un hombre simple. ¿Cómo podemos ayudar a Pastor Principal? Todos ustedes tienen una posibilidad, capacidad para ayudar a Pastor Principal. Por ejemplo, algunos líderes de la célula, algunos observadores de la iglesia, algunos pastores. En esta provincia de Dios Padre que están en Pastor Principal, nosotros también debemos ayudar con nuestra capacidad. Por ejemplo, debemos orar por el Pastor Principal. También ustedes deben orar para conocer y entender su propio camino en medio de la provincia de Dios Padre. Y así ustedes deben preparar. Hagan lo que tanto ustedes como yo tenemos esta visión que Dios nos ha dado y que hagamos los preparativos juntos. Primero, les hablaré sobre la buena voluntad de Dios para las asociaciones de iglesia en Corea. El apóstol Pablo sinceramente deseaba que su pueblo, los judíos y fariseos, creyeran en el Señor Jesús y recibieran salvación a pesar de que ellos lo perseguían. En Romanos capítulo 9, versículo 3, el apóstol Pablo confesó: porque deseara yo mismo
no ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En este caso, al referirse a los hermanos y parientes, no se refiere a los familiares naturales de Pablo, sino a su pueblo, a los judíos y a los fariseos. Incluso existían algunos judíos que hicieron votos de no comer o beber hasta ver a Pablo muerto. Aún así, Pablo anhelaba desesperadamente que fueran salvos, y aunque significara que él mismo no pudiera ser salvo. Esto era así porque el apóstol Pablo conocía la buena voluntad de Dios, el Padre, que deseaba que nadie sea destruido, sino que todos alcancen la salvación. Pablo no solo sabía esto como conocimiento, sino que él mismo tenía gran amor por las almas. El pastor principal también puede entender bien este tipo de sentir que tenía el apóstol Pablo. Cuando hemos hecho cruzadas internacionales, han habido personas que nos causaron disturbios. Estos eran misioneros coreanos. En nuestra iglesia tenemos bastantes datos de testimonio del poder de Dios Padre. Eso cuando los extranjeros oyeron esta evidencia, ellos tenían mucho interés. Eso cuando preparamos la cruzada de pastor principal de antemano, entonces los misioneros coreanos en aquellos países empezó a distribuir nuestra obra. Eso los pastores extranjeros y estaban muy confusos. Pero los que tenían buen corazón podían discernir cuál era la buena voluntad de Dios. Pero de parte de nosotros teníamos bastantes datos de evidencia. Eso algunos pastores extranjeros no podían ser engañados por los misioneros coreanos de otra iglesia. Eso a través de la cruzada de pastor principal, ellos podían confirmar la obra de Dios Padre. Y gracias a esto, ellos también recibieron la bendición y tenían avivamiento de su iglesia. Pero lamentablemente algunos pastores extranjeros fueron tentados y engañados por los misioneros coreanos. Pero después de ver la gloria de la cruzada del pastor principal, ellos fue impactado y estaba enfadado con los misioneros coreanos que habían engañado a ellos. Debido a esto, aquellos misioneros coreanos no podían actuar más en aquel país. No solo unas veces, sino cada vez que el pastor principal hacía la cruzada en otros países, así los misioneros coreanos hicieron ese tipo de disturbio. En algún país, los pastores extranjeros que tenían bastante confianza en el pastor principal, eso cuando los misioneros coreanos tentaban con rumor falso contra el pastor principal, ellos expulsaron a ellos de sus países. A propósito, los que acompañaban con el pastor principal recibieron la salida divina y bendición, pero los que no estaban con el pastor principal tenían gran problema. Me lamento mucho porque en el caso de los misioneros coreanos, ellos también veían el poder del pastor principal y la providencia de su señal y prodigio, pero ellos no querían arrepentirse después. Y eso continuaba bloqueando y disturbando al pastor principal. En el caso del pastor principal, no quiere hacer a todas las iglesias como iglesia filial, solamente quiere compartir el mensaje de la cruz que Dios Padre le había dado, solamente quiere despertar a las almas dormidas espiritualmente, es decir, solamente quiere dar la bendición. Pero los misioneros coreanos tenían un temor, porque ellos tenían temor de perder sus propios miembros de su iglesia, por lo que por causa de celos y envidia hizo esta gran maldad. A pesar de esta gran maldad, pastor principal nunca maldijo a ellos, nunca odiaba a ellos, solamente esperaba que ellos también pudieran arrepentirse y recibieran la salvación. Para ellos también pastor principal llenó la medida de justicia hasta ahora. En el país donde no estaban los misioneros coreanos, no había disturbio, no había persecución. Yo visité Israel. Yo visité Israel y yo tenía una reunión con un empresario muy famoso
Este señor y nació en Polonia, pero está haciendo su negocio en Israel. También es judío. Él ama a su pueblo, Polonia, y eso me pidió una cruzada en su Polonia. Y además, y cada vez que visitaba la Polonia y compartía el mensaje de la santidad en su país, los pastores estaban de acuerdo con este evangelio y eso quiere hacer una cruzada con pastor principal. Y eso, antes de esta cruzada de pastor principal, él me pidió, es decir, la cruzada mía en Polonia. En Polonia no hay ninguna persecución, no hay ningún disturbio. Y eso yo pregunté. Entonces, ¿no hay ningún misionero coreano en Polonia? Él dijo, no, nunca. Eso ya que no es ningún misionero coreano, eso los polacos, y solamente quieren hacer la cruzada sin ningún malentendido. Porque los misioneros coreanos no pueden acompañar con nosotros. Somos también coreanos. Me lamento mucho. A pesar de esto, Dios Padre es un Dios bueno. Es con esta buena voluntad de Dios Padre. Dios Padre también espera que ellos pudieran arrepentirse. Y eso, Dios Padre hizo a pastor principal llenar la justicia para ellos también. Muchas personas en las asociaciones e iglesias de Corea también nos juzgaron y condenaron. Pero no hemos tenido razón alguna para ser tratados de este modo, ya que nosotros hemos tenido gran avivamiento muy drásticamente y además otros pastores de otra iglesia tenían muchos celos y envidia y eso causaron un gran problema y persecución. Cuando el pastor principal hacía una reunión especial para los avivamientos y para los enfermos, entonces las iglesias que están alrededor de nosotros hacen su propia reunión de avivamiento. Y además, siempre hacen una campaña para atacar a nuestra iglesia porque ellos tienen temor de perder sus propios miembros. De verdad, si aquellos pastores realmente hubieran amado a sus miembros, entonces habría enviado a sus miembros a la reunión de avivamiento que había en nuestra iglesia. Entonces ellos recibirían la sanidad divina y volverían a sus iglesias. Pastor principal no quiere recibir los miembros de otra iglesia. Pastor principal solamente quiere sanar a ellos con su poder y luego quiere volver a ellos a sus iglesias, porque Pastor principal quiere que sus iglesias también tengan avivamiento. Pero otros pastores de otra iglesia no sabían esta bondad de pastor principal y eso prohibió venir a nuestra iglesia. Además atacó a nuestra iglesia diciendo que nuestra iglesia es herejía. Pero no tenía razón para decir así. Porque en nuestra iglesia no teníamos ninguna razón de ser perseguido como herejía. Solamente nosotros glorificamos a Dios Padre con poder de pastor principal. No hemos tenido razón alguna para ser tratados de ese modo. Siempre tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros, que son las señales y los prodigios, y con frecuencia tenemos las obras poderosas del Espíritu Santo. Aún así, si alguien nos juzga, nos condena, nos causa disturbio y persecución, estos actos son un gran pecado ante Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 29 leemos, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. En las asociaciones de iglesias coreanas, muchas personas corresponden a esta categoría. Pero Pastor Bonsa quiere perdonar a ellos también, por lo que para ellos ha llenado la medida de justicia hasta ahora por 6,000 años. Por respeto, y ha llenado esta justicia para los miembros también, pero también para los pastores que causaron una blasfemia contra el Espíritu Santo. Para ellos también Pastor principal ha llenado la justicia por 6 años. Asimismo enseñan la verdad por fuera, pero por dentro están muy manchados por el pecado y les es difícil alcanzar la salvación. Estos problemas internos también se han revelado en lo externo y ahora la confianza en las iglesias coreanas es la más baja entre otras religiones. Por ejemplo, algunos pastores de otra iglesia usaron el dinero de la iglesia secretamente, como quiera,
la cantidad, un montón de cantidad de dinero usaron. Por causa de esta codicia y avaricia, muchas iglesias se quebrantaron y algunos ancianos expulsaron a sus pastores. Por causa de esto, no creyentes se desanimaron y perdieron la esperanza, perdieron el respeto a la iglesia cristiana. El avivamiento se ha detenido y el número de creyentes está decreciendo. Además, se suman los problemas económicos que hacen que las iglesias tengan dificultades en sus finanzas. Muchas iglesias en Corea del Sur enfrentarán varios problemas internos y externos. El año pasado, 2016, las iglesias hacían su propia reunión anual. Las denominaciones de cada iglesia siempre dicen que debemos tener una reforma religiosa, pero ellos no sabían la razón y por qué tiene el problema actual. De veras, los pastores mismos deben cambiar primero, pero ellos no quieren reconocer su propio error, no quieren esforzarse por cambiar por sí mismos, solamente quieren cambiar por fuera, solamente quieren tener avivamiento, solamente quieren mantener su propia iglesia. Pero lamentablemente muchas iglesias están cerrando su puerta, están perdiendo el cristianismo, un respeto en Corea del Sur. Ellos mismos no pueden resolver el problema. Si consultamos la reunión anual de cada iglesia, ellos siempre confiesan que había gran remisión y fue reducido el número de los miembros. Además, por causa de dificultad financiera, por causa de problema económica, los coreanos no quieren dar a luz a sus hijos. Además, los estudiantes coreanos deben estudiar mucho para entrar en la universidad y eso los estudiantes no quieren asistir a la iglesia para estudiar más, porque los no creyentes estudian en el domingo también, por lo que los padres no quieren enviar a sus hijos a la iglesia. Para entrar en buena universidad, los padres prohíben ir a la iglesia. Además, la escuela enseña así. La academia también enseña así. Hacen un estudio específico en el domingo, por lo que los estudiantes no pueden venir fácilmente a la iglesia. Y así, el número de los miembros de los estudiantes han reducido mucho. Eso, muchas iglesias han cerrado la puerta de la escuela dominical de su iglesia. No solo unos, sino muchas iglesias tienen este tipo de problema. Es un gran problema, porque si los estudiantes no tienen fe, entonces no tenemos ningún futuro. Es decir, ellos no tendrán la fe cuando sea adulto. Ellos mismos ya saben este problema, pero no saben la manera de resolver ese problema. Algunos están alertos y algunos pastores dicen, por causa de que ellos se habían comprometido con el mundo, ellos tienen ese problema. Además, alguna iglesia ha cerrado el servicio del domingo de la tarde. Antes, la mayoría de las iglesias siempre hacía el servicio de la mañana, el servicio de la tarde, en el domingo. Es natural en los años 80 y 90. Pero alguna iglesia solamente hace una vez al domingo. Y eso por la tarde, los miembros hacen su propio negocio. Además, algunas iglesias no pueden recibir a sus miembros en el domingo, por lo que quiere hacer el servicio en el viernes, el hora del domingo, o el sábado, porque los miembros quieren jugar en el domingo. Y así están comprometiendo con el mundo. Por causa de esto, muchas iglesias no pueden hacer el servicio de miércoles, servicio de viernes. Es actualidad, es realidad, pero ellos no pueden resolver este problema. Al ver esta escena, al ver esta situación actual de Corea del Sur, yo pensaba que ¿quién podría resolver ese problema? Solamente la iglesia también puede hacer.
la escuela dominical, en nuestra iglesia. El pastor principal empezó a tocar el corazón de los estudiantes y jóvenes, porque hasta aquel momento los jóvenes de Manmin también estaban en el mundo y eso, pastor principal levantó a ellos. Además, el año pasado, pastor principal invitó a los estudiantes a su casa de oración. Casa de oración es un espacio espiritual, pero se abrió la puerta y invitó a ellos y dio alimentos y dio dinero de bolsillo. Y además, el pastor principal hizo sentir a ellos una hermosura y gozo del reino de los cielos. Gracias a esto, ellos también pudieron sentir la vivencia de Dios Padre con su corazón, con su cuerpo. Eso empezó a cambiar. Hasta el momento, los padres siempre enseñaban y a veces gritaban a sus hijos para cambiar a ellos. Pero después de visitar la casa de oración, después de sentir al pastor principal, ellos mismos empezaron a cambiar por eso mismo. Además, los estudiantes de Manmin están estudiando muy bien en la escuela. El año pasado, el presidente de la misión de estudiantes de nuestra iglesia entró en la Universidad Yonsei. Universidad Yonsei es número 2, el segundo de la Universidad de Corea del Sur. En el caso del presidente de la misión de los estudiantes, debe trabajar mucho en la iglesia y deben orar mucho. Es decir, no tiene mucho tiempo que estudiar, pero entró en la buena universidad. Eso ha sido un buen ejemplo. Y así, el clave para resolver el problema de las iglesias coreanas está en nuestra iglesia. Otras iglesias están perdiendo su número de miembros, pero en nuestra iglesia tenemos bastante gracia en cada servicio. Hoy también, desde anoche y hasta la madrugada, nosotros ofrecemos nuestro corazón, nuestra vida a Pastor Padre Dios en ese santuario, pero volvimos para recordar el día del Señor. Porque nosotros no tenemos ningún problema comparando con otra iglesia. Y esa otra iglesia también debe seguir nuestro ejemplo. ¿Quién pudo hacer esto? Solo nuestro pastor principal. Pastor principal es cabeza de nuestra iglesia. Él amó a Dios y enseñó a nosotros con palabras de santidad y se sacrificó con su propia vida. Con este amor y sacrificio, nosotros hemos cambiado. Los estudiantes también. Perdón. También nos dio gran avivamiento. Creo que este amor del pastor principal ampliará su horizonte y cambiará a otras iglesias y a otros pastores también. Dios el Padre quiere dar la oportunidad de la salvación también a esas iglesias de Corea del Sur. Este año podremos ver el sendero para llegar hasta las asociaciones de las iglesias coreanas poco a poco. Primero, aquellos a quienes Dios ha preparado en asociaciones de Corea del Sur se conectarán con nosotros. El Padre ha sembrado a personas que verdaderamente aman a Dios y que pueden ayudarnos a alcanzar las asociaciones de las iglesias coreanas poniendo las bases para ellos. Como una pastora, yo puedo sentir porque ahora en nuestra iglesia hay una línea telefónica para dar una consulta para los miembros. Eso no importa los miembros de Manmin o no, y si puede llamar a aquella línea telefónica, puede recibir un consejo. Eso sí, muchos miembros de otra iglesia o muchos pastores de otra iglesia están llamando a nuestra iglesia para pedir una consulta de pastores de nuestra iglesia. Algunos pastores preguntan: yo soy pastor, pero yo no tengo la confianza en la salvación. Además, yo odio a mis propias ovejas. En este estado, yo oí el mensaje del pastor principal y estos días estoy oyendo el mensaje del pastor principal y estos días estoy enseñando al pastor principal. Y así ellos confesaron. Ellos quieren ver al pastor principal y me llamaba así. Eso, y nosotros enseñamos la manera de oír la palabra del pastor principal más profundamente. En alguna iglesia no tiene una reunión de oración porque sus miembros no quieren
congregarse para orar. Y eso ellos están participando en la oración de Daniel por internet. Así ellos pueden recibir una fortaleza a través de la oración con Daniel, con oración de Daniel. Y así, y muchos pastores están esperando la actividad del pastor principal en la Asociación de Corea del Sur. Eso, y cuando el pastor principal empieza su actividad, entonces ellos serán conectados con nuestra iglesia. Al principio será pequeño su número, pero irá aumentando y creciendo ese número. Estas personas no se serán reveladas por la obra del Espíritu Santo y se conectarán con nosotros. Al principio los números serán bajos, pero crecerán. Asimismo, muchos pastores en las asociaciones de iglesias sienten que es tiempo de santificar a las iglesias y que tienen que unir sus fuerzas todos juntos. Muchos dicen que tienen que recobrar la fe y que se necesita algún tipo de reforma. Los que tienen el mismo sentimiento se unirán y tendrán un evento cristiano unido. Esos días muchos pastores coreanos dentro de Corea del Sur están oyendo la cruzada unida que el pastor había hecho en otros países. Y eso ellos piden una cruzada dentro de Corea del Sur, pero todavía no está adecuado el tiempo. Ese pastor está esperando y para cumplir su poder de creación 100%. Es decir, todavía y en varios lugares muchos pastores están esperando la actividad del pastor principal. Eso cuando el pastor principal cumple 100% del poder de creación, entonces y muy pocos pastores empiezan a acompañar con el pastor principal primero, pero el número será crecido. Y algún día el pastor principal hará una cruzada unida en Corea del Sur. Entonces todo el Corea del Sur conocerán y reconocerán la obra del pastor principal. 필요로 느끼시는 절감하는 이들이 모여 교계 연합 행사를 이룰 때가 옵니다. Y nosotros apoyaremos algunas de sus necesidades y las asociaciones de las iglesias coreanas saldrán del letargo, se volverán actividades. Por medio de esos eventos, el rol de nuestra iglesia se volverá mucho más importante. Los malos entendidos sobre nuestra iglesia desaparecerán de forma natural sin que nosotros nos dependamos. Además de esto, el evangelio de la santidad y las obras poderosas se difundirán de forma natural en las iglesias. Así también algunos serán conmovidos por la bondad y el amor del poder de la creación, estarán unidos a nosotros de corazón. Así como nosotros unimos a las iglesias en Israel, cada asociación de iglesias en Corea también se unirá a nosotros una por una para formar una sola reunión. Claro está que esto no significa que todas las iglesias se unirán a nosotros. Algunas estaban en contra de nosotros, pero se arrepentirán y se unirán. Otras simplemente seguirán en contra de nosotros. Algunas van a cooperar con nosotros a cambio de apoyo económico, pero poco a poco verán y sentirán la bondad y amor verdaderos y al final llegarán a unirse a nosotros con sinceridad. Pastor principal dijo, ahora las iglesias coreanas tienen mucho problema espiritual. El pastor principal ya sabe este problema. Eso para resolver ese problema. Y el pastor principal hizo la oración intercesora y llenó la mirada de justicia para ellos, para dar una oportunidad de arrepentimiento. Si el pastor principal empieza la actividad, entonces muchos ayudadores acompañarán con el pastor principal y así el pastor principal purificará la asociación de Corea del Sur. Además, y ahora muchas iglesias coreanas tienen gran problema financiero porque las iglesias pequeñas no tienen suficiente dinero para mantener su iglesia. Eso algunos pastores deben trabajar fuera de la iglesia. Eso naturalmente no pueden cuidar a sus miembros. Ya por causa de este problema económico, ellos no tienen alimento. Para esto también, pastor principal ya sabe, y eso para resolver este problema financiero, pastor principal está preparando. Es decir, cuando empieza la actividad en las asociaciones de las iglesias coreanas, pastor principal debe ayudar a esas iglesias pequeñas, pobres. Es decir, no enseñar solamente espiritualmente, no guiar solamente espiritualmente, porque para llegar hasta nivel estable, y ellos necesitan una ayuda natural. Eso pastor principal ayudará y apoyar a ellos financieramente para que ellos pudieran tener una fortaleza para concentrarse en el movimiento espiritual.
Los pastores que se unan a nosotros con sinceridad escucharán con diligencia el Evangelio de la Santidad e intentarán aferrarse por fuerza a una mejor morada celestial. Aquellos que solo podían ir al paraíso podrán anhelar el primero o segundo reino de los cielos. Un número muy pequeño de pastores de las asociaciones de iglesias coreanas también podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Pastor principal, Dios Padre ya nos enseñó cuántos pastores de otra iglesia entrarán en la Nueva Jerusalén, pero no puedo decir a ustedes sobre este número porque usted recibirá gran impacto. Hermanos, al oír la palabra de santidad en nuestra iglesia, será difícil ir a la Nueva Jerusalén. Pero los casos de los pastores de otra iglesia tendrán más dificultad para ir a la Nueva Jerusalén porque ya se ha aumentado demasiado pecado mortal, blasfemando contra el Espíritu Santo. Para nosotros, la Nueva Jerusalén es un lugar natural para nosotros, pero para ellos será más difícil. 더더욱 예전에 우리를 정죄하는 일에 앞장섰던 머리급들은 구원의 은혜를 입는 것에 만족해야 하지. Los líderes que estuvieron al frente en los actos de condenación hacia nosotros en el pasado se sentirán satisfechos con tan solo recibir la gracia de la salvación. Las iglesias que se unan a nosotros experimentarán la impartición de las bendiciones y la gloria de Dios. En consecuencia, las asociaciones de las iglesias coreanas que giren alrededor de nosotros tendrán mayor fortaleza. Dios el Padre quiere que esta asociación crezca hasta convertirse en un poder que se levante contra el poder del anticristo en los tiempos finales. Después de un par de años, luego de trabajar en las asociaciones de iglesias coreanas, la mayoría de problemas y otras cosas injustas llegarán a su fin. En aproximadamente 3 años, la imagen negativa del cristianismo en Corea también disminuirá. Amados hermanos, para esta visión, nosotros debemos orar en este año 2017, también debemos ser fieles en cada tarea. Amados hermanos, hablaré sobre la visión que Dios nos ha dado sobre las misiones internacionales en el futuro. En otros países también. Europa y Estados Unidos aceptaron el Evangelio antes de nosotros y tenían avivamiento en cristianismo y entregaron a muchos misioneros a Corea del Sur. Pero ahora la situación fue convertida porque Corea del Sur tiene muchas iglesias, pero Europa y Estados Unidos están disminuyendo el número de las iglesias cristianas. Cuando el poder de recreación, además, recientemente yo pude ver un artículo especial sobre que una iglesia y centro de misioneros de Estados Unidos dijo que redució el número 1,000 misioneros del mundo porque ellos no tenían suficiente dinero para apoyar a ellos. Pero ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo es nuestra iglesia? En el año 2016, aunque pastor principal estaba llenando la medida de la justicia, pero a través del poder del pastor principal, los pastores de la iglesia visitaban en varios países para cumplir la misión mundial. Con esta palabra de la vida y con este poder de recreación, nosotros podemos hacer todo. Eso, el número de las iglesias fieles han crecido más. El dinero para apoyar el dinero también. Comparando con el año 2017, comparando con el año 2015, y en el año 2016 apoyamos más dinero para otra iglesia. Este año, 2017, será más. Y así, la historia de Mamé está creciendo continuamente. Aleluya. Es la obra garantizada por Dios. Porque Dios es creador del cielo y la tierra. Y eso, si Dios quiere bendecir, entonces la iglesia no tendrá ningún problema. Porque esta es la fe del pastor principal. Entonces debemos crecer continuamente, no debemos reducir. A pesar de que el pastor principal no hace por sí mismo la misión mundial, pero por su oración, por su poder. En el año 2016, nuestra iglesia ha cumplido más misión mundial.
Pero la mayoría de las iglesias, otras iglesias, están reduciendo la cantidad de dinero para apoyar la misión mundial. El centro de misioneros de Estados Unidos también redució su número de misioneros 1,000 miembros en un año, comparando con aquel centro. Y nuestra iglesia, podemos sentir un gran orgullo porque Dios Padre fundó nuestra iglesia en ese último tiempo. Es a través de nuestra iglesia Dios Padre quiere cumplir su misión mundial. Es a través de esta situación mundial y nosotros podemos comparar y sentir. 아버지의 일들을 이루는 세계 선교뿐 아닙니다. 우리와 함께하고 있는 해외 선교사님들, 우리가 직접 파송하지 않더라도 Además, en nuestra iglesia, y aunque no comisionamos por nosotros mismos, y tenemos muchos misioneros extranjeros que están en varios países, ellos también están visitando varios países para compartir la palabra de santidad, especialmente en el caso de Israel. Los pastores israelíes están visitando varios países para compartir la palabra de santidad, acompañado poderoso sobre el cual el pastor había orado. Además, un pastor de Belén. Belén es un lugar del nacimiento de Jesús. Pero cuando el pastor principal hacía la misión por Israel, pero aquel pastor pregunta al pastor principal, Belén era el lugar donde Jesús nació, pero el número de los cristianos se está reduciendo continuamente en Belén. En aquel momento casi no había ningún cristiano en Belén. Entonces, los pastores de Belén preguntan al pastor principal, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Debemos cerrar todas las iglesias? Ellos preguntan al pastor principal. Porque en Belén los cristianos no pueden conseguir fácilmente el puesto de trabajo, también no pueden comprar lugar para tumba, tampoco puede alquilar un lugar para hacer una boda. Eso los cristianos no quieren vivir más en Belén o no quieren asistir más a la iglesia cristiana. Eso los pastores de Belén preguntan al pastor principal sobre la voluntad de Dios Padre. El pastor principal dijo a ellos, la voluntad de Dios es avivamiento y desarrollo, y dio la esperanza, y dio la oración y ayudó financieramente. Es ellos, gracias al pastor principal, ellos pudo tener una fortaleza, no solo una vez. Hasta ahora, el pastor principal está dando este apoyo continuamente, y oración y dinero, y da la confianza a ellos. Eso, después de este apoyo del pastor principal, los pastores de Belén ahora tienen suficiente ánimo. Antes ellos siempre pidió una ayuda y por causa de persecución, pero el año pasado cuando yo visité Belén, ellos me dijeron que ahora casi no hay persecución. De parte de ellos empezaron a comisionar un misionero a otro país. Gracias al apoyo y amor y oración del pastor principal, ellos pueden recuperar el ánimo. Y este pastor empezó a trabajar otra vez. Además, tiene una confianza en la palabra del pastor principal y eso tiene esperanza de avivamiento de su iglesia. Es ahora están compartiendo esta palabra de santidad con árabes y comisionaron su misionero a otros países árabes. Esos días en el Medio Oriente y hay gran terrorismo por causa de... hay un terrorismo y eso árabes también tienen mucho temor sobre la situación mundial, por lo que ellos tienen el corazón pobre en espíritu, por lo que está buscando la respuesta de Dios. Además, en árabe, en el mundo árabe, ellos pueden oír la palabra de santidad del pastor principal cuando por radio o por televisión, por señal satelital. Eso, algunos árabes están oyendo el mensaje del pastor principal. Hermanos, hasta ahora, y muchos pastores coreanos visitaron a Israel para hacer una cruzada o hacer un evento. 여러분들도 말씀드리면 알만한 큰 대형 목사님이십니다. 세계적으로 부흥 강사 아주 유명한 분이시죠. Eso de parte de las iglesias coreanas quieren visitar a las iglesias coreanas. 그 정도로 Entre ellos, algunos pastores son muy famosos. Y así, la misión de Israel es un sueño de los pastores del mundo. Pero normalmente, después de hacer un evento, ellos no quieren ayudar más. Solamente siempre da la promesa de apoyar, pero después ellos no guardaron
la promesa. Pero en el caso del pastor principal, guardó las promesas hasta ahora. Hermanos, el amor es la obra. Hermanos, para ayudar a los pobres, para ayudar a otros. Deben tener bastante, creo que no. No creyentes no quieren ayudar a los pobres, aunque tienen suficiente. En el caso del pastor principal, ayuda a ellos no porque tiene bastante, sino por la misericordia de Dios. Él tiene. Está escatimando por sí mismo, están ayudando a los pobres, también está haciendo este apoyo para otra iglesia extranjera. Gracias a su apoyo y amor, el Belén también hay avivamiento en las iglesias filiales y cristianas. Es la obra de misionero de Manmin. Y nosotros así estamos cumpliendo la providencia de Dios Padre. Pero desde ahora en adelante, yo explicaré sobre la cruzada de pastor principal hará en el futuro. Cuando el poder de la creación se complete al 100%, tendremos la segunda ola de cruzadas internacionales que producirán frutos muy distintos a los de la primera ola. Desde 2000 años hasta 2009, pastor principal hizo la primera ola de cruzadas extranjeras. Pero cuando cumple 100% de obra de poder de recreación, empezará la segunda ola de cruzadas internacionales. Las obras poderosas se manifestaron de manera grande y sorprendente en la primera ola, pero el Padre dice que eso fue solo una muestra. Si regresamos a los países en los que tuvimos las cruzadas, la respuesta será entusiasta. Así el resultado también será diferente al de las cruzadas anteriores. Eso será así incluso en China y Egipto, donde no pudimos hacer una cruzada durante la primera ola. En aquel tiempo parecía que no podíamos cosechar muchos frutos, pero en el futuro será diferente. En la segunda ola, las cruzadas harán temblar el continente entero. Por ejemplo, si vamos a un país en África, no solo ese país, sino todo el continente se movilizará en el tamaño y en los preparativos. Muchos obispos de otras denominaciones, pastores y líderes cristianos en África se unieron a Manmin el año anterior. En este año, 869 iglesias se unieron a nosotros como iglesias filiales. En la actualidad poseemos más de 5.652 iglesias filiales y asociadas en África. Esta es la providencia del Padre para preparación de la Cruzada Unida en África. El Padre ha venido conectando a aquellos que quieren unirse a nosotros uno por uno, y cuando llegue el momento, todos serán revelados a la vez. Después de todo, si se preparan para una cruzada unida juntos, esta será muy distinta a las de antes. Después de la cruzada unida en África, la siguiente será en Europa. Además, y así Pastor hará una cruzada en el continente de África, entonces otros países prepararán una cruzada a través de la pantalla, porque eso ya tenemos bastante sistema de televisión y eso puede realizar así. Pero para hacer este nivel de continente, de cruzada, y nosotros debemos tener una conexión en cada país de África. Dios Padre ya preparó este sistema y conexión. Después de la cruzada unida en África, la siguiente será en Europa. Después de Europa será en otro continente. ¿Cómo haremos cruzadas que movilicen al continente entero? Tendremos una cruzada unida en una ciudad en el centro del continente y la transmitiremos por televisión y otros medios. Entonces, los que estén preparados en cada país en el mismo continente se movilizarán de forma sistemática y será como hacer una cruzada en tiempo real en cada país. Cuando hagamos las cruzadas en cada continente, en la primera ola de la cruzada también teníamos este tipo de sistema, porque cuando pasamos hacia una cruzada en algún país, y los países alrededor de aquel país y compartieron esta cruzada del pastor principal a través de la pantalla, eso vieron la cruzada del pastor principal dentro del santuario, aunque no estaba en el lugar de cruzada misma, pero recibió la señal divina igualmente.
En la segunda ola de la cruzada del continente, ellos pueden preparar sistemáticamente, ellos mismos acompañarán. En la primera ola, ellos mismos tienen amor hacia el pastor principal y eso quería acompañar por la pantalla. Pero en la segunda ola, y de parte de nuestra iglesia, podemos apoyar a cada país para compartir esta cruzada a través de la pantalla. Entonces, cuando Pastor Principal haga una vez la cruzada en un continente, y todo el continente, por ejemplo en África, Europa, pueden recibir la misma gracia y sanidad divina y recibir la salvación. Cuando hagamos las cruzadas en cada continente, incluyendo África, Europa, América y Asia, la red de transmisión tendrá un efecto impactante. Cuando tengamos la segunda ola de cruzadas, por ejemplo, en Europa, el poder de Anticristo se pondrá intranquilo. Tratará de detenernos, pero no habrá forma alguna de lograrlo y eso lo pondrá nervioso. Creo que anticristianos ahora ya tiene mucho potestad y poder y dinero, pero eso quiere bloquear esa cruzada del pastor principal. Pero Dios Padre ya preparó a hombres y líderes para ayudar al pastor principal. Y eso los anticristianos no podrán hacer nada contra el pastor principal. Aunque Anticristo quiere disturbar la cruzada del pastor principal, pero habrá muchos ayudadores. Esa cruzada se realizará y a través de esta cruzada podremos glorificar a Dios Padre en gran manera. Además, después de la cruzada, y Anticristo también intentará levantar varias formas de silenciar el impacto tras las cruzadas. Pero las obras poderosas de la segunda ola de cruzadas en cada continente serán muy claras y grandiosas y jamás podrán borrarlas. En consecuencia, se cumplirá lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Asimismo, innumerables almas tendrán una oportunidad de salvación y se cumplirá la buena voluntad del Padre para los tiempos finales. Hasta que llegue ese día, hagan que todos ustedes sigan orando por esta visión que Dios nos ha dado y que se preparen para estos momentos. Quiero decir la conclusión. Hasta ahora, Pastor Principal ha cumplido toda la visión que Dios Padre ha dado a Pastor Principal. Si sea la voluntad de Dios Padre, Pastor Principal nunca usó su propio pensamiento. No importa dificultad, no importa la crisis de la muerte, solamente obedeció y cosechó bastante frutos. Además, más de la expectativa de Dios Padre, Pastor Principal cosechó los frutos y así agradó a Dios Padre. Y así, Pastor Principal, solo obediencia, solo fe cumplió la voluntad de Dios Padre. Y eso Dios Padre se agradó mucho con Pastor Principal y eso dio la garantía y dio el poder de recreación. Y así expresó su amor. Preparando este mensaje, yo sentí gran hermosura en la relación entre Dios y Pastor Principal, porque Pastor Principal ama mucho a Dios Padre y eso al conocer el corazón de Pastor Principal, al conocer el corazón de Dios Padre, eso aunque Dios Padre no dice profundamente, Pastor Principal entendía su corazón y eso ha cumplido su voluntad en ese mundo. Eso Dios Padre aceptó su corazón y expresó su amor hacia Pastor Principal con gran bendición, con la respuesta a su oración. Sobre todo, permitió gran poder de recreación y así expresó el amor de Dios Padre hacia Pastor Principal. Y eso yo también quiero tener ese tipo de relación con Dios Padre. En el año bendición 2017, yo espero que usted también pueda tener esa relación con Dios. A entender la providencia de Dios Padre para nosotros debemos tener los frutos para agradar a Dios Padre. También cada nosotros tenemos la tarea de la iglesia y eso tenemos bastante frutos hermosos para ofrecer a Dios Padre. En este mensaje, usted puede sentir la providencia de Dios Padre, también el amor y providencia de Dios Padre para nuestra iglesia, para Pastor Principal. Parece muy grande, ¿no? Porque la misión mundial, purificación de las iglesias coreanas,
también la segunda ola de cruzada del continente. Entonces, ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes, aunque no sea grande, usted puede ayudar al pastor principal con su oración y ayuno. Es muy importante. Además, ustedes deben trabajar fielmente en cada su tarea. Porque a través de lo pequeño, pastor principal puede cumplir su propia providencia, la providencia de Dios Padre. Supongo que cuando pastor principal visitaba y haga la cruzada del continente, si usted no pueda ser fiel en su propia tarea de la iglesia, entonces el pastor principal debe preocuparse. Por ejemplo, cuando el pastor principal visita otros países, usted no debe preocuparse por el número de asistentes en nuestra iglesia. Cuando el pastor principal visitaba en la primera ola de la cruzada, en aquel momento a veces el número de asistencia de la iglesia había reducido por un momento, y eso el pastor principal se preocupó mucho. Pero ahora nosotros tenemos bastante fe y algunos están espíritu y espíritu completo, algunos están sobre la roca de fe. Eso debemos trabajar fielmente para apoyar al pastor principal, cuidando bien a nuestras ovejas. Yo dije hoy sobre el problema de otras iglesias. Y el clave para resolver ese problema es la vida de Manmin. Pero supongo que usted, si durmiera dentro del servicio y si no trabajara fielmente en nuestra iglesia, entonces, ¿cómo puede garantizar la enseñanza de pastor principal? Otras iglesias están perdiendo su número de personas. Pero si tenemos bastante avivamiento, entonces el pastor principal puede tener más ánimo. En esta manera nosotros podemos ayudar y apoyar al pastor principal. La cruzada también. Cuando el pastor principal hacía la cruzada en otros países, siempre dijo a los extranjeros que los miembros también no tienen enfermedad y no van al hospital. Además, los miembros también aman a Dios y reciben mucha bendición. En el futuro también, el pastor principal quiere compartir este testimonio, y eso nosotros debemos tener esos frutos espirituales y debemos recibir la bendición. Cuando vivimos en medio de la bendición, podemos apoyar al pastor principal con nuestro propio testimonio. En esta manera podemos soportar y ayudar al pastor principal. Esta es nuestra tarea. Es decir, debemos tener bastante energía y avivamiento. Cuando hacemos así, otra iglesia quiere aprender de parte de nosotros. Eso ustedes deben recordar con confianza qué debe hacer en esta provincia de la iglesia, como miembro de la iglesia, como líder de la iglesia, como líder de la célula, como pastor, como levista. ¿Con qué tipo de fruto ustedes podrán tener? Un avivamiento de la célula, avivamiento de la zona, avivamiento del distrito. Con esto puede agradar al pastor principal. También pueden trabajar voluntariamente. Entonces, el pastor principal no se preocupará nunca por nuestra iglesia. Entonces, y cualquiera que viniera a nuestra iglesia, ellos podrán aprender de parte de nuestra iglesia. Para esto, ustedes deben ser buen ejemplo para todos los cristianos del mundo. Hasta ahora han hecho muy bien, pero en el año 2017, comparado con el año 2016, ustedes deben tener más avivamiento. Eso deben realizar más activamente. Entonces, no hace falta que el pastor principal se preocupe por el avivamiento de la iglesia. Así debemos guardar nuestra posición trabajando fielmente. Yo espero que usted pueda hacer así. Entonces, nosotros también podemos estar en medio de la providencia de Dios Padre y podemos ser un hombre que puede cumplir la voluntad y buena voluntad de Dios Padre. Entonces, Dios Padre también nos amará y nos dará la respuesta más rápidamente a nuestra oración. Y así, al entender la providencia de Dios Padre, y cuando tenemos los frutos, entonces Dios Padre nos dará el amor infinito en nuestra vida. Como la relación entre Dios y pastor principal, nosotros también, en el año 2017, debemos tener una relación de amor entre Dios y nosotros. Para esto, debemos cumplir la providencia de Dios Padre en nuestra vida. En el servicio por la tarde, yo explicaré sobre la providencia que Dios Padre espera
a nosotros la segunda entrega, yo explicaré. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Bien, Padre Dios, hoy yo expliqué sobre la providencia de Dios Padre para el año 2007. No solo para 2017, yo expliqué sobre la providencia de Dios Padre hasta el regreso del Señor Jesucristo. La obra de Pastor Principal y la cruzada del continente, también sobre la obra de poder de creación, yo expliqué. Por favor, será la vida y fe en el corazón de los miembros. También, por favor, ayuda a ellos porque cómo podrán apoyar a Pastor Principal. Y, por favor, bendice a todos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pónganse de pie en su lugar enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezca. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Cristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida, y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar.
Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.